Vamos a ver rápidamente la patofisiología de la aterosclerosis. Ya en el video anterior vimos cómo definimos aterosclerosis. Esto es la placa de ateroma. Ya en un video anterior vimos cómo definimos el término de la placa de ateroma. Esto es, dijimos, la placa de ateroma va a estar, aquí está la arteria, y vamos a tener depósitos de lípidos con un centro necrosado, aquí está el centro necrosado, y rodeado de una capa fibromuscular. Esto dijimos es la placa de ateroma, depósitos de lípidos con un centro necrosado rodeado de una capa fibromuscular, y a veces puede sufrir calcificación distrófica, en cuyo caso ya se llama una placa de ateroma calcificada. Vamos a ver rápidamente cómo terminamos con esto. Pero recuerden este término o esta definición. Una placa de ateroma son depósitos de lípidos con un centro necrosado rodeado de una capa fibromuscular, y a veces puede sufrir calcificación distrófica. Entonces vamos a ver cómo terminamos con eso. Vamos a ponerlo por pasos. Entonces aquí ponemos el esquema, aquí ponemos los pasos. Paso 1 tenemos la LDL. Entonces aquí está el vaso, aquí está la célula endotelial o las células endoteliales. Y ya sabemos que los vasos tienen 3 capas. La primera capa es la íntima, que es donde están las células endoteliales. Estas son las células endoteliales. Luego está la capa de la media. Entonces, en la capa de la media la voy a poner en negro. Esta es la media. Todo esto es la capa de la media. La media, solo estoy poniendo el grosor de la pared de este lado, pero lo mismo es cierto para este lado. Entonces la capa de la media, y después de la capa de la media sigue la adventicia. La adventicia la voy a poner también en morado. Esta es la adventicia. Y aquí es donde circula la sangre. Entonces así va la sangre. Aquí va la sangre. Y aquí tenemos ciertas partículas que se llaman la LDL. Entonces esta es la LDL. Estas son las LDLs. Y ya sabemos que la LDL es una lipoproteína. Una lipoproteína es una vesícula que contiene triglicéridos, colesterol. O sea, es una vesícula llena de grasa. Y tiene una proteína que se llama la apovecina. Esa proteína se llama la apovecina. Y como solo tiene una copia de la apovecina se puede oxidar. Entonces voy a poner un puntito que es que está oxidada. Si tenemos la LDL con su proteína, que es la apovecina normal, no oxidada, la LDL finalmente viaja a lo largo de los vasos y terminaría en el hígado. Ese es el hígado. Pero si tenemos oxidación de la apovecina de la LDL oxidada ya no termina en el hígado, sino que se va a depositar aquí. Entonces, paso 1 tenemos la LDL. Paso 2, por alguna razón, aquí está la LDL, tienes tu proteína que es esta de aquí, que es la apovecina, y por alguna razón se oxidó. En paso 2 tenemos oxidación de la apovecina, de la LDL. Esto se abrevia como LDL o X. Esto es LDL oxidada. Así nos referimos a la LDL que tiene la apovecina oxidada. Esto es LDL oxidada. Paso 3. Ahora que tenemos la LDL oxidada, estas partículas de LDL oxidadas migran de aquí, desde la luz vascular, hasta la capa de la media. O sea, atraviesan entre una célula endotelial y otra. Por aquí, atraviesan y van a terminar aquí. Entonces, paso 3, tenemos migración de la LDL oxidada a la capa de la media, Esa es la media. Paso 4, van a llegar otras células y estas células van a ser los macrófagos. Entonces, digamos, esto es un macrófago. Aquí están los macrófagos. Y los macrófagos van a hacer lo mismo. Entonces, paso 4, llegan los macrófagos. Paso 5. El paso 5 es los macrófagos van a migran desde la luz vascular, a la capa de la media. O sea, lo mismo que hizo la LDL oxidada. La LDL oxidada migró de aquí
a través de una célula endotelal y otra, pasa y queda en la media. Lo mismo hace el macrófago. El macrófago pasa entre una célula endotelal y otra, así, entre una célula endotelal y otra, y va a quedar aquí. Entonces ahora en la capa de la media vamos a tener macrófagos. Estos son macrófagos. Entonces paso 5, los macrófagos migran a la capa de la media. Paso 6, tenemos los macrófagos. Los macrófagos van a hacer fagocitosis de la LDL oxidada. Esto es, los macrófagos literal es como si se comieran a la LDL. Entonces el macrófago se come, o es como si fagocita, o sea, literal es como si el macrófago se comiera a la LDL. Entonces vamos a tener los macrófagos llenos de LDL. Paso 7. Si los macrófagos fagocitan a la LDL, dentro del macrófago va a estar la LDL. La LDL contiene grasa y triglicéridos. Triglicéridos, colesterol, lípidos, todo eso. Y todo eso va a quedar adentro del macrófago. Y entonces tenemos macrófagos llenos de grasa, o sea, llenos de triglicéridos, colesterol y todo eso. Y estas se le llaman células espumosas. Las células espumosas son macrófagos llenos de la LDL, células espumosas. Entonces estas son macrófagos llenos ya de grasa, de triglicéridos, porque fagocitaron, o digamos entre comillas, se comieron a la LDL. Entonces estos son ya macrófagos. Macrófagos llenos de triglicéridos son células espumosas. Es el paso 7. Paso 8. Entonces voy a borrar aquí. Paso 8. Antes del paso 8 voy a volver a poner esto, pero ya más organizado aquí. Entonces tenemos igual, aquí está la arteria, y tenemos la íntima, esta es la íntima, esta aquí es la íntima, esta es la íntima, tenemos la capa de la media, esto es la capa de la media, esta es la capa de la media, y luego tenemos la adventicia, esta es la adventicia. Entonces tenemos esto mismo, que ya son células espumosas llenas de LDL oxidada. Y esto pues es un depósito de lípidos. Entonces vamos a ponerlo. Aquí están, depósitos de lípidos. Esto es un depósito de lípido que está compuesto de LDL oxidada y de células espumosas. Y este depósito de lípidos o de triglicéridos y todo eso, esto es a lo que se le llama fatty streak. O podemos traducirlo como rayas grasa. Entonces, estos depósitos de lípidos son las LDLs oxidadas que migraron y los macrófagos que ya fagocitaron a la LDL que también migraron, o sea, son células espumosas. Estos son depósitos de lípidos que están entre la capa de la media y la capa de la íntima. Depósitos de lípidos entre la media y la íntima. Entonces, esto lo voy a poner, depósitos de lípidos entre la media que es esta, y la íntima. Y esto se le llama fatty streaks. Ahora sí vamos a ver el paso 8. Paso 8 es, tenemos migración de las células. Lo voy a poner más abajo porque no sé si se ve. Paso 8, tenemos migración de las células de músculo liso, desde la capa de la media, digamos, hasta aquí subíntima, o digamos alrededor del fatty streak, Esto es las células de la media. Esta es la capa de la media. Y la capa de la media obviamente tiene células. Y esas células son células de músculo liso. Entonces esto, que es la media, aquí contenemos células de músculo liso. Todas estas son células de músculo liso. Y vamos a tener migración
Entonces, las células de músculo liso de aquí van a migrar hasta rodear los fatty sticks, o sea, van a estar aquí, así. Entonces, antes de continuar dibujando, vean aquí cómo la íntima está en contacto con los depósitos de lípidos. Y ahora voy a hacer la migración. Ahora voy a poner las células de músculo liso aquí. Entonces vean ahora cómo la íntima va a estar separada de los depósitos de lípidos por esta capa de músculo liso. Y voy a poner más porque no es solamente una capa de células, sino que son varias células de músculo liso que se ponen aquí. Entonces, así es como empieza y voy a seguirlo poniendo aquí. Entonces, seguimos aquí, así y así. Igual, esto es la luz de la arteria, la íntima, esto es la íntima, la media. Todo esto es la media. La media, y luego está la adventicia. Esta es la adventicia. Entonces dijimos, tenemos los depósitos de grasa o los depósitos de lípidos, aquí, así, depósitos de lípidos, aquí, así estaban, y se van a ir poniendo células de músculo liso. Entonces aquí van a estar, todo esto son células de músculo liso, y aquí también alrededor de los depósitos tenemos células de músculo liso. Y si aquí seguimos agregando células de músculo liso, pues vamos a tener un levantamiento de la íntima. Entonces, en lugar de que la íntima vaya así, pues si aquí estamos acumulando células de músculo liso, aquí se va a bombar. Entonces, en lugar de que la íntima sea así, como una raya, como la puse, la íntima va a estar así. Así. Porque aquí se están depositando células de músculo liso. Y pues obviamente esto abomba al endotelio, a la capa de la íntima. Y esto ya es a lo que se llama una placa de ateroma. Esto ya es la placa de ateroma. Entonces, ¿de qué está compuesta la placa de ateroma? La placa de ateroma está compuesta por depósitos de lípidos con un centro necrosado, no le puse el centro necrosado, con un centro necrosado rodeado de células de músculo liso, o sea, rodeado por una capa fibromuscular. Esto que está aquí, las células de músculo liso, es la capa fibromuscular. Entonces, si se acuerdan, les dije al principio del video, tenemos la placa de ateroma, que no se les olvide la definición, que es depósitos de lípidos con un centro necrosado rodeado de una capa fibromuscular. Y es esto mismo que tenemos aquí. Tenemos los depósitos de lípidos, centro necrosado, rodeado de capa fibromuscular, que son las células de músculo liso. Los factores que influyen a que tengamos células de músculo liso, de aquí, que van a migrar alrededor de los depósitos, es el Platelet Derived Growth Factor y Fibroblast Growth Factor. Factor de crecimiento derivado de la plaqueta y factor de crecimiento del fibroblasto. Estos dos factores de crecimiento hacen proliferación o promueven la proliferación de las células de músculo liso, y también promueven la migración de las células. Entonces tenemos a través de estos factores, que en parte son liberados por los macrófagos que quedaban aquí, estos macrófagos liberan el Platelet Derived Growth Factor, factor de crecimiento derivado de la plaqueta, y el factor de crecimiento del fibroblasto. Y esto hace que proliferen las células de aquí, de músculo liso, proliferan y van a migrar. Y entonces vean cómo ahora tenemos obliterada la luz de aquí, de la arteria, está más chica, pues porque tenemos aquí un depósito de lípidos y de células de músculo liso que está obstruyendo la luz. Entonces, si vemos la arteria, ya no estamos viendo una arteria, ya no estamos viendo una arteria así, sino que estamos viendo una arteria así, y tiene aquí los lípidos, tiene depósitos de lípido rodeados de una capa fibromuscular, así. Entonces vean como la luz de la arteria, aquí, esta luz es menor que esta luz, la luz disminuyó,
¿Por qué? Porque tenemos la placa de ateroma. La placa de ateroma que está compuesta por un centro o un depósito de lípidos con centro necrosado rodeado de capa fibromuscular. Y aquí muy importante, los depósitos se encuentran entre la capa de la media y la íntima. El depósito de lípidos está entre la capa de la media y la íntima. Y aquí tenemos células de músculo liso. Esto es importante porque cuando veamos una de las complicaciones de la placa ateroma va a ser la ruptura. Pero es muy importante tener en la mente esta morfología o este esquema. Los depósitos se encuentran entre la íntima y la capa de la media. Entonces aquí tenemos la capa de la media, y tenemos la íntima. Entonces así está la luz, la arteria. Aquí está la arteria y así está la placa. Vean cómo se obstruye la luz por la placa, pero la placa se encuentra entre la íntima y la capa de la media que está aquí. La capa de la media. Y esto es lo que se le llama placa de ateroma. Y ya el paso 9 como tal va a ser agregación de iones de calcio, que es esto lo que se llama calcificación de la placa. O sea, solo le vamos a agregar iones de calcio. Y esta se llama una placa de ateroma ya calcificada. Entonces, lo importante de este video es ver la morfología, cómo tenemos los depósitos de lípidos con centro necrosado rodeados de una capa fibromuscular, que es lo que conforma la placa de ateroma. Y esto, el depósito, se encuentra entre la capa de la media y la íntima. Esto es la placa de ateroma. Y vean cómo al haber puesto células de músculo liso aquí, esta es una protrusión o un abombamiento de la íntima. Y es este abombamiento lo que disminuye la luz de la arteria. Obviamente por aquí pasa menos sangre de la sangre que pasa aquí, en donde no tenemos placa de ateroma. Y esa es la formación de la placa de ateroma. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.